Buenas noches. El periodismo está otra vez en la mira del kirchnerismo, del gobierno en este momento. Ustedes saben que la semana pasada el Senado, las comisiones del Senado incorporaron una cláusula a la ley de reforma judicial, al proyecto de reforma judicial, que dice que los jueces pueden denunciar y tienen la obligación de denunciar cuando reciban la presión de varias presiones económicas, pero también le agregaron en la comisión que preside el senador Oscar Parrilli, ustedes lo conocen muy bien quién es, la presión mediática. Esto puede ser a empresas periodísticas, también puede ser contra periodistas, contra las personas de periodistas. Es muy vaga y yo creo que la referencia, y creo que en esa vaguedad se esconde el peligro, porque cualquier juez puede hacer una denuncia, un periodista tiene que ir a los tribunales, y ya con que, le decía recién a Daniel Santoro, que está conmigo acá, que alguien que tiene que ir 15 o 20 veces a los tribunales ya tuvo una condena, solo por el hecho de tener que ir. Es una manera, me parece a mí, de buscar la autocensura del periodismo, que va a decir, bueno, prefiero no meterme en este lío y no digo algunas cosas. Del periodismo argentino vivió desde el 2009 hasta el 2015 una ofensiva muy fuerte del anterior gobierno kirchnerista, de la entonces presidenta Cristina Kirchner, y hoy, después apenas de 8 meses del gobierno del presidente Alberto Fernández, estamos en una situación bastante parecida. Además de Daniel Santoro, está desde Madrid, por vía telemática, nuestra amiga Norma Morandini, que todos la conocemos, ex senadora, ex diputada, ex directora del Observatorio de los Derechos Humanos del Senado. La pandemia la encontró en Madrid y se tuvo que quedar allá por la cuarentena de allá y de acá. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Gra en mi madrugada, ¿no? Sí, Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que son las 3 de la mañana ya, así que te pedimos muchas disculpas. Muchas no, al disculpas. contrario, digo que durante el día vivo a España y a la noche me desvela a Argentina escuchando los programas y leyendo los diarios y demás. Norma, ya que estás allá, me gustaría preguntarte cómo está la situación en Madrid con respecto a la pandemia, porque la información que yo tengo es que hubo un rebrote muy grave de contagios en Madrid y en España en general, ¿no? Sí, está habiendo muchos rebrotes, pero uno, como yo navego a dos aguas y puedo mirar lo que pasa en Argentina y lo que pasa aquí, lo que pasa en general en Europa, que hay un gran apelo a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad social. No están con el Código Penal en la mano. De modo que lo que hay es un cuidado en los lugares donde va. En el caso mío, cuando salgo, evito ir a los lugares cerrados, siempre la mascarilla, el tapabocas, el barbijo, evitar los lugares donde haya gente. Se dice que ahora es menos letal que lo que fue en los primeros meses, en marzo, que fue duro, fueron 3 meses de confinamiento duro, duro. Yo estaba mirando acá, tenía registrado una comunicación que hice con ustedes el 25 de marzo y ya estábamos con confinamiento, y en el caso mío yo había empezado a tener unos síntomas que fueron leves. Hoy sé que eran leves, pero bueno, he tenido al lado mío amigos conocidos que sí han estado internados, de modo que creo que la gran diferencia es esto que les decía, ¿no? Que es muy diferente apelar a la responsabilidad ciudadana y no a lo que yo intuyo o veo desde aquí, que es que en Argentina hay como una militarización, es como se está sacando lo peor que tenemos dentro. Uno recuerda lo que decía Camus en La Peste, que de las plagas de las pestes se sale con decencia, ¿no? Entonces a mí me duele mucho ver cómo están apareciendo cosas, esto que hoy me contaban, que en San Juan señalan las casas donde las personas están con el coronavirus, que hay demasiado temor porque la propaganda, no es la propaganda, lo que tendría que ser la publicidad de educación oficial, apela más al temor que no a lo que tienen que darnos los gobernantes, que es, si no pueden darnos certeza, por lo menos no estimular lo que es tan brutal en el ser humano, que es vivir con miedo, ¿no?
Sumado a esto, Norma, sí. ¿escuché mal o vos tuviste coronavirus? Yo tuve síntomas de fiebre muy pocos días, pero nada más que eso. Ujú. Y no, todavía no me he hecho la prueba, voy a hacérmela más cercano a cuando pueda regresar a Argentina, ¿no? De todos modos, tengo bastante restringida mi vida. Evito, como decía al inicio, está favorecido porque es verano. Hoy, por ejemplo, yo fui a la Biblioteca Nacional, que está muy cerca de donde estoy, y no había nadie. Es decir, en los museos hay poquísimas personas y eso, bueno, puede parecer que bien poder, estuve frente al Guernica casi 20 minutos porque no había nadie, pero la verdad que la ciudad Madrid se la ve vacía por el verano, pero también desolada porque se empiezan a ver muchos locales en alquiler, pero muy lejano a lo que se vive en nuestro país. Realmente acá decimos nueva normalidad. Yo digo, no puede ser normal lo que es nuevo. Estamos habituándonos a esto que tener los aforos, como llaman, que no se puede entrar una cantidad determinada de personas, pero después el resto es muy apacible. Yo estuve en un pueblo de Tarragona eh, eh, y, a 14 kilómetros del mar, pero nunca fui al mar porque no es normal, no es un verano normal, ¿no? Y bueno, ahora vienen las clases en septiembre, pero insisto con esto, es otro el debate, es otro el tratamiento, es decir, no hay esta violencia verbal que yo veo en Argentina y sobre todo que se haya politizado tanto, algo que se enuncia como gravedad en los discursos y sin embargo se desdice la gravedad en los hechos, porque si efectivamente estamos viviendo tal gravedad sanitaria y tal gravedad en lo que significa la economía, no queda otra que trabajar sobre esta gravedad, ser inteligentes, buscar soluciones y no estar siempre poniendo las culpas en los otros, ¿no? Y sumado a esto, que es un poco el motivo de nuestra conversación y la preocupación, es este embate contra la prensa nuevamente, que en 40 años de democracia tengamos que seguir reivindicando algo que nos ha consagrado la Constitución, el derecho a decir, la libertad de expresión. Yo digo que este es un momento de recordarle a los legisladores, hay que interpelarlos, que juran por la Constitución, que el artículo 67 les dice que tienen que obrar en concordancia con la Constitución, y la Constitución dice claramente que no puede haber censura previa, dice que el Congreso de la Nación en el artículo 32 no puede legislar con leyes que atentan con lo que se decía en la época, libertad de imprenta, que es la libertad de prensa. Argentina se ha encadenado jurídicamente al sistema internacional de derechos humanos, de modo que tiene que cumplir con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, porque si no le va a pasar lo mismo que pasó cuando un juez condenó, si primero denunció a Kimmel, que era un periodista que había escrito un libro sobre la matanza de los religiosos de los palotinos durante la dictadura, y fue la condena, fue ratificada, primero lo denuncia un juez, después lo condenan y la Corte Suprema de la época de Menem ratifica y lo condenan a 1 año de prisión y a pagar $20.000. El que termina después sancionado es el Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia donde pueden ir todos los ciudadanos de la región que ven que no se les están garantizando sus derechos, y termina Argentina, el Estado argentino termina sancionado y además de alguna manera por la causa Kimmel, paradójicamente fue el gobierno de Cristina Kirchner que manda al Congreso la derogación de lo que se consideraban los delitos de prensa, que era la calumnia e injuria. De modo que hay toda una normativa que garantiza el derecho a decir, que nos impide a los periodistas ocuparnos de muchas de las cosas de crítica que nos hacen,
que por supuesto tenemos que debatir para ser cada vez más creíbles, para ser cada vez mejores, pero ¿por qué nosotros tenemos protección? Para servir a la ciudadanía. La política tiene que proteger al periodismo porque la prensa sirve a la ciudadanía. Esa es nuestra función. La información es un derecho, no es propaganda, no es una mercancía. Entonces llama mucho la atención que en 40 años de democracia todavía pueda ser posible algo que sería impensable en España, impensable en cualquier democracia consolidada, un artículo como el que se termina de poner por la ventana en esta llamada reforma judicial, que de reforma tiene poco, tiene claramente una intencionalidad política. Voy a ser cínica, digo, en Argentina se indulta mucho, se amnistía mucho, pero se perdona poco, que es lo que tendríamos que perdonarnos a nosotros mismos por estar 40 años después, no poder tener finalmente, vivir en paz, vivir en democracia, vivir pacíficamente y no esta violencia verbal que se ha instalado, porque la violencia verbal, el problema es cuando viene desde el poder. No hay mayor violencia contra el ser humano que la que se traduce en el lenguaje y sobre todo cuando viene desde el poder, ¿no? Gracias. Déjame que le pida la opinión sobre este tema a Daniel Santoro y vuelvo con vos, Norma. Tu opinión, Daniel, sobre este tema, este agregado que hicieron a la reforma laboral, a la reforma judicial en el Senado y que nos pone a nosotros en las puertas de los tribunales de vuelta. Para mí, Joaquín, Norma, es muy preocupante, es un retroceso en cuanto a la libertad de expresión, un derecho esencial en los derechos humanos. ¿Por qué digo un retroceso? Recién lo señalaba muy bien Norma, porque la Argentina, después de años de lucha, consiguió primero en el gobierno de Menem anular la figura del desacato presidencial, que era una espada de Damocles que teníamos los periodistas para que nos callemos, para que tengamos miedo, para que no investiguemos, para que no publiquemos, para que no opinemos. El caso Kimmel, que muy bien lo remató, lo contó Norma, fue el otro. Y paradójicamente, como señalaste muy bien vos en tu artículo del domingo, Cristina Kirchner, que es la que manda por el caso Kimmel el proyecto de ley para derogar calumnias e injurias, es decir, sacar la posibilidad de que los periodistas vayamos presos por lo que escribimos, investigamos o denunciamos, el mismo kirchnerismo ahora es el que aplica esta cláusula Parrilli, que obviamente, como bien decía vos, tiene una vaguedad enorme y obliga al juez a denunciar si se siente presionado por un poder mediático, medios, periodistas, redes sociales. Te olvidaste de contar en tu introducción, en tu diagnóstico, ¿no? Entonces, esto es eso, la búsqueda de un plan que empezó en diciembre del año pasado, que es esto de buscar la autocensura, el temor que se ve, obviamente. ¿Cuántos somos los periodistas que seguimos investigando, denunciando la corrupción? Somos muchos menos de los que había antes de diciembre del año 2019. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué hay menos ahora que antes de 2019? ¿Por el temor que provoca el kirchnerismo? Exactamente. Bueno, mi caso es un caso emblemático. Yo estoy procesado, embargado, con prohibición de salir del país. Es un ejemplo de acoso judicial, un ejemplo de aquella famosa CONADEP del periodismo con la que habían amenazado durante la campaña. Entonces, cualquier periodista más joven se pregunta, mirá, si Morales Solá, Santoro, Marcelo Bonelli, fíjate lo que pasó la semana pasada, un juez en San Luis condenó a un periodista por retuitear un video de una ministra del gobierno de Rodríguez Sá. Otro juez en Formosa condenó a otro periodista a una indemnización civil también por un comentario de un oyente en su radio referido al gobernador Infram. Digamos, todo eso son elementos, porque la libertad de expresión no es solamente que yo pueda decir, que vos puedas hablar, que Norma pueda opinar, sino es el contexto de tranquilidad que tenemos que tener nosotros para ejercer nuestra profesión. Digamos, y eso es lo que se está rompiendo, lo que se está agravando, y si se sanciona esa cláusula Parrilli... Eso es lo que vos creés que se terminó a partir de diciembre del 2019, la tranquilidad con que trabajábamos. Sin lugar a dudas, acá tenemos por un lado un gobierno que da conferencias de prensa. Recordemos que Néstor Kirchner no dio una sola conferencia de prensa, Cristina dio 2 conferencias de prensa,
nunca tuvimos una ley de acceso a la información pública, recién se consiguió durante el último gobierno con el consenso de todos los partidos, también votaron los diputados y los legisladores del peronismo. Y la tranquilidad es que vos te despertabas una mañana, prendías la radio y no te estaban acribillando, parrillando, como dicen ahora los jueces, ahora porque se manda la parrilla con toda serie de... Fíjate lo que pasó con Majul. Tuvimos que, desde FOPEA, desde la Academia de Periodismo, desde ADEPA, lo querían en la causa del supuesto espionaje macrista en Lomas de Zamora, querían mandarlo preso, procesarlo con algo que era completamente falso y donde los actores del operativo PUF, del cual yo soy víctima, eran los mismos que estaban en esta causa de Lomas de Zamora. Entonces, eso es lo que se está perdiendo, sobre todo por, como dijo Nicolás Guñasqui este fin de semana en Clarín, digamos, esta reforma judicial blue, ¿no? Que una cosa es la reforma oficial, que uno puede discutir en cuanto si hay que fusionar o no un fuero, en la cantidad de jueces, pero la reforma judicial blue es, yo los veo sentaditos ahí en la entrada acá a tu estudio, los camaristas que confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner, Bertuzzi y Bruglia. ¿Qué tranquilidad pueden tener ellos para seguir ejerciendo si esta semana va a haber una audiencia pública y les pueden llegar a negar un pliego para seguir como camaristas donde fueron nombrados con aval de la Corte, ¿no? Y eso que le pasa a la justicia, yo creo, como dijiste vos en tu artículo, Cristina, a partir del año 2009, primero fue por los medios y después fue por la justicia, ahora está haciendo al revés, ¿no? Vimos una ofensiva realmente, una topadora de medidas de reforma judicial blue, que empezó con la justicia y ahora sigue con el periodismo. Norma, te quería preguntar porque, digamos, acá hay también una exacerbación de la disputa verbal política, esto que vos referías, vos hablabas de violencia política, ¿no? De violencia verbal, perdón. Pero a la par hay muchos dirigentes que dicen, no, de este país no se sale, de este problema, este país no sale si no se sale con acuerdo. Ahora digo, toda negociación, todo acuerdo necesita un clima previo para la negociación y para el acuerdo, que yo no lo veo. No sé a vos qué te parece esto. Yo lo que veo es lo que yo vi cuando fui legisladora, es decir, en los años del kirchnerismo, a mí me da tristeza no haberme equivocado, me hubiera gustado haberme equivocado, pero esto mismo, este chantaje que se está haciendo sobre la oposición, también pasó, yo lo he visto cuando se votó la estatización de YPF, por ejemplo, con la misma ley de medios. También el problema es que el kirchnerismo no habla un idioma democrático, es decir, que el periodismo, la prensa, es inherente al sistema democrático. Cuando se ataca a la prensa, no a nosotros, no nuestras personas. Es decir, la prensa es la que da servicio al ciudadano. Entonces, es ahí donde creo que hay que poner el eje, porque negociar, por supuesto que los pactos, no negociar, los pactos políticos se hacen en el Parlamento. Nosotros tenemos un país corporativo que creemos que pactar es cuando se reúnen las corporaciones. No, es en el Congreso de la Nación. Tenía razón Alfonsín cuando en la reforma de la Constitución del 94 sabía que para limitar el presidencialismo, que es una tradición política nuestra, autoritaria, con una tendencia al autoritarismo, tiene que tener el freno del Parlamento. Nosotros no hemos modificado todavía ese Parlamento que se maneja desde el Ejecutivo, porque hay una concepción plebiscitaria de la democracia. Se cree que si te votan, tenés la mayoría, podés hacer lo que quieras con eso. Por eso creo que este es un momento para interpelar a los legisladores, para que sepan que van a violar cuando siguen actuando como en los cuarteles por la obediencia debida. Entonces, me parece que este es el problema en el que estamos entrampados. Claro que hay que dialogar, la democracia es diálogo, la democracia es el único sistema que legitima el conflicto, porque hay una disputa de intereses y entonces el Estado tiene que igualar las desigualdades.
pero no, acá se hace una cuestión ideológica, si mercado o Estado, es una cosa anacrónica que no se escucha en ningún lado y desgraciadamente nos estamos emparentando. Tenemos acá el problema en Europa con lo que está pasando en Bielorrusia, donde hoy la premio Nobel de Literatura, esta periodista fantástica, Alexievich, que es fantástico, yo recomiendo que se lea lo que es un periodista que hace una indagación como hacen los buenos periodistas y después construye una sinfonía sobre lo que es una sociedad, y ella está pidiendo ayuda porque está esperando que la vengan a detener solo por el delito de opinión, como pasó en China con el Premio Nobel de la Paz también, que lo detuvieron por el delito de opinión. De modo que lo que está en juego no es, se está en juego la democracia, porque la prensa, el trabajo periodístico, es inherente al sistema democrático. Y la disputa de la dirigencia, yo escucho algunas cosas que se van diciendo y me parece recordar a lo que viví en la época del kirchnerismo con esa especie de chantaje de no contrariar porque no YPF era nacional y miren los resultados de lo que ha pasado con la estatización de YPF. Me parece que hemos dicho mucho tiempo, hablamos solo de la macroeconomía, cuando en realidad vemos que el problema de Argentina es un problema político. Hay una concepción autoritaria, antidemocrática en una parte importante de la dirigencia de nuestro país. De modo que yo, por supuesto que hay que ser prudentes, pero la prudencia es que yo no insulte, la prudencia es que no descalifique personalmente a nadie. Pero, es decir, los griegos que sabían mucho de esto, dicen que la peor acción humana es la desmesura, y la desmesura es la borrachera con uno mismo, es creer que uno puede hacer todo. Entonces me da la impresión que hay que trabajar para domesticar de alguna manera esa desmesura que nos está haciendo tanto daño y que la dirigencia, los verdaderos demócratas, no caigan en el chantaje de que no, que hay que ser moderado. Siempre hay que ser moderado respetando al otro, no descalificando, pero no por eso silenciar los atropellos a la Constitución, no por eso callarse, no por eso defender a la prensa, que la prensa es la política. Los políticos, los verdaderos demócratas, son los que tendrían que estar primero defendiendo lo que la Constitución consagra, no pensar en Juan, en María, en los periodistas que les gusta o no les gusta, o aquellos a los que aprecian o respetan. Es la prensa como actividad, como inherente al sistema democrático. No sé si... No, estuvo perfecto, Norma. Te agradezco muchísimo. Anda a dormir, que tengas muy buenas noches y la verdad que estuviste brillante como siempre. No, tienen que tener benevolencia. Llevo mucho tiempo en diálogo conmigo, así que cuando puedo dialogar con mi gente... Lo hiciste muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Les mando un abrazo Misión enorme, cumplida. Un beso grande, querida Norma. Gracias, adiós. Daniel, una pregunta que a mí me interesa es el tema del lawfare, ¿no? Que es algo que dice el gobierno para justificar todo esto, y que dice que hay una complicidad o una colusión entre jueces, periodismo y política para enjuiciar, para desprestigiar a los dirigentes progresistas, digamos, ¿no? A mí me llama la atención porque hay dirigentes progresistas de América Latina, como Ricardo Lagos, socialista, que fue presidente de Chile, los presidentes uruguayos del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, que nunca fueron acusados de corrupción. Pero, ¿qué opinión tenés vos de este nuevo, digamos, personaje que apareció en la política y en el periodismo, que es el lawfare, ¿no? Donde todos son, el periodismo, los jueces, la política es cuestionada precisamente por perseguir a los dirigentes progresistas? Es un nuevo relato kirchnerista, Joaquín. Primero que el término lawfare fue creado por el ejército de los Estados Unidos, allá en los años 70, para defenderse de las acusaciones de violaciones de derechos humanos que habían cometido las tropas norteamericanas en el combate. Entonces decía, el vencido
utiliza la herramienta jurídica para lo que perdió en el campo de batalla. Fue creado por un brigadier de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El kirchnerismo, aliado con los seguidores de Lula, con los seguidores de Chávez y demás, lo vacía de contenido y dice, no, acá hay un trípode que es la justicia, los medios y la embajada de Estados Unidos que persiguen a los dirigentes populares en América Latina. No, falso, vos diste de ejemplos. Uribe está ahora detenido de ultraderecha claro. En Colombia. El expresidente colombiano está detenido también por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Entonces, ese relato lo usan para no contestar las denuncias de corrupción. Es decir, la presidenta Cristina Kirchner tendría que contestar alguna vez explicar por qué su secretario privado tenía 170 millones de dólares, Daniel Muñoz. Tendría que explicar... Que murió hace poco, tenía un montón de casas, propiedades, autos, barcos. Estamos hablando de pruebas, no estamos inventando absolutamente nada. Lo que pasa es que los periodistas que recordamos eso, que seguimos las causas, los jueces que están, entonces pasan a ser enemigos porque van en contra de ese relato. Y aparte la figura de Oscar Parrilli, a vos y a mí durante los gobiernos de los Kirchner, 4 veces me pincharon el correo electrónico y hay causas judiciales y nunca se pudo demostrar, obviamente sospechamos de dónde venía todo eso. Oscar Parrilli, el autor de esta cláusula, Parrilli como se la está llamando ahora, que se anexó al dictamen que se va a votar esta semana en el Senado sobre los medios de comunicación, fue el mismo de aquel famoso diálogo telefónico donde Cristina lo maltrataba con malas palabras que no vamos a reproducir acá. Pero lo más importante, porque estaban hablando de Stiuso en ese momento. Estamos hablando del año 2016, cuando en la causa por el encubrimiento de la fuga de Pérez Corradi a Paraguay, le habían interceptado legalmente el teléfono a Parrilli. En esa conversación, aparte de los insultos, Cristina pregunta, ¿qué pasa con las 8 denuncias que le hicimos al exdirector de contrainteligencia de la CIDE, Antonio Stiuso? No, los jueces no avanzan, no los llaman a indagatorio. Y Cristina dice, hay que salir a apretar los jueces. Llámalo a Martín, hablando de Martín Mena, el actual viceministro de Justicia, llámalo, porque hay que escuchar todo el diálogo, llámalo a Milani. No, a Milani no lo llames porque si no se van a pelear. Entonces, estamos hablando de un gobierno que no solo utilizó la inteligencia civil a través de la ex-CIDE y la actual AFI, sino también utilizó la inteligencia militar. Entonces, está prohibida por 2 leyes. Está prohibida por las leyes de defensa de la democracia, y de seguridad nacional. De seguridad nacional y de defensa nacional y demás, digamos, todo eso que son causas que existen. El juez Martínez de Giorgi tiene la causa por espionaje contra la vicepresidenta de la Nación. Cuando Bonadío allana la casa del Calafate, se encuentran carpetas de la vida privada de la ex esposa de Nisman, carpetas de diálogos de los directivos de Repsol y YPF, carpetas de diálogos directivos del Grupo Clarín y un montón de información de carpetas de inteligencia. Entonces, obviamente, me parece que no tiene altura moral para llevar adelante esta ofensiva contra el periodismo y menos hacer un juicio ahora a Marcelo Bonelli, ¿no? Gracias, Daniel. Después de la pausa, Graciela Ocaña, que con ella vamos a hablar de todo, del momento político y también de la pandemia, porque ella fue ministra de Salud. Así que después de una pequeña pausa viene Graciela Ocaña. Auspician desde el llano. Banco Ciudad te quiere ver crecer. El petróleo está presente en nuestro entorno diario, no solo en los combustibles y el asfalto, también en plásticos, solventes, pinturas y hasta en ciertos cosméticos. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, estamos con la diputada Graciela Ocaña. Graciela, buenas noches. La primera pregunta que te quiero hacer se refiere a la situación política actual. Hubo declaraciones hoy del presidente Alberto Fernández que le atribuyó frases a Macri. Macri las desmintió. Pero antes el presidente Alberto Fernández había dicho que la pandemia, que la gestión de Macri había sido peor que la pandemia. ¿Cuál es tu opinión sobre este clima que estamos viviendo hoy? Bueno, buenas noches. Mira, yo creo que me parece poco afortunado, ¿no? Que un expresidente y un presidente que dialogan, que esto se discuta públicamente porque se quiebra cualquier relación de colaboración. Pero más allá de eso, yo creo que el presidente debería salir un poco más a la calle y hablar con la sociedad escuchando menos a Cristina. Yo creo que todos sabemos que la situación de la cuarentena, que ha sido extremadamente la más larga en el mundo, ha traído consecuencias económicas muy graves. La sociedad argentina hoy está preocupada para ver cómo hace para mantenerse, cómo el que tiene un pequeño comercio si va a poder reabrirlo. Se han perdido 1 millón de puestos de trabajo. Yo creo que hay que tener un poco de respeto de esto, y esto no es una competencia. Estamos viviendo en una situación muy grave y el presidente, en vez de competir, lo que debería decirnos a los argentinos es cuáles son las medidas de su gobierno para poder salir de esta situación que estamos viviendo y que tantos nos angustia a todos, ¿no? Un gobierno que bajó los salarios, bajó las jubilaciones. Yo no sé dónde el presidente ve el éxito económico y yo le aconsejaría que salga a la calle como salía antes, y que escuche menos a Cristina, a los Moyano, bueno, y que escuche más a la sociedad, que seguramente podrá entender la situación que estamos viviendo los argentinos. Graciela, ¿vos crees que a esta altura se puede hacer una diferenciación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que era lo que venían haciendo todo el mundo? Pero me parece que el presidente se ha radicalizado en los últimos días, sobre todo a partir de la marcha de las manifestaciones del 17 de agosto, ¿no? A mí me parece que el presidente ha dejado o ha tomado la agenda que no era la de él, por lo menos no era la que él presentó en el Congreso de la Nación cuando asumió. Y creo que ha tomado la agenda de Cristina, que tiene que ver con lograr su impunidad. Y eso obviamente yo creo que sí que puede haber alguna radicalización, porque las últimas declaraciones, la verdad que yo creo que son sumamente desafortunadas del presidente, no van en un sentido de construir hacia el futuro, de resolver los problemas, sino de confrontar. Él mismo dijo que si la sociedad estaba en desacuerdo con lo que él proponía, que se hiciera escuchar. Yo creo que el 17 de agosto claramente la sociedad argentina en todo el país se hizo escuchar. Esto no es una manifestación de un grupo político, esto es mucho más allá de un grupo político. Es la manifestación de una sociedad que está hastiada por la cuarentena, que está preocupada por el avasallamiento de las instituciones, que no quiere la impunidad definitivamente en la Argentina, y el presidente tiene que entender que muchos de los que lo votaron no quieren la impunidad, no quiere que se avance sobre las instituciones de la democracia. Entonces, el presidente debería retomar su agenda.
y no seguir con esta agenda de confrontación y básicamente que no es la agenda, creo que le preocupa a la sociedad, que hoy, vuelvo a decirte, tiene la preocupación de la situación, de la salud, porque estamos viviendo, hoy atravesamos la mayor cantidad de casos y de fallecidos desde que comenzó esta situación allá en marzo de este año. Por otro lado, el conurbano tiene mucha situación de inseguridad, la gente está muy preocupada por su seguridad, por la situación económica. No es tiempo para hacer ninguna reforma judicial. El tiempo puede ser que sea para Cristina, pero no es para la sociedad. Graciela, hoy hubo, vos hablabas recién de la pandemia, de la cuarentena, hoy hubo 8.713 casos de contagio en todo el país y 382 muertes en todo el país. Números altos los dos, lo de contagio y lo de muerte. Vos como Los más altos. Sí, vos como ministra, fuiste ministra de Salud, ¿cómo ves el manejo de la pandemia? Yo creo que originalmente la posibilidad de hacer una cuarentena estricta por un plazo limitado para preparar el sistema de salud fue interesante, básicamente porque Argentina había ingresado a mediados de marzo sin test para poder verificar la enfermedad, sin elementos necesarios como equipos de protección médica. Porque, por supuesto, el ministro Ginés había pensado que la enfermedad no iba a llegar y después que iba a llegar más tarde. Creo que hubiera sido inteligente luego levantar la cuarentena e ir tomando medidas más estrictas. Se tuvo en cuarentena incluso a provincias donde prácticamente no había habido casos. Entonces, me parece que debió haberse hecho una cuarentena más inteligente, porque ahora, en estos momentos, prácticamente es muy difícil mantenerse en el hogar, la gente se está movilizando por una situación de necesidad, de angustia, una mezcla de cuestiones, y yo creo que esto hace que, bueno, que no podamos todavía controlar o ver la luz al final del túnel, porque lo que estamos viendo es que la situación epidemiológica se está agravando, porque, bueno, provincias que no habían tenido circulación local lo empiezan a tener, y es una situación que es muy angustiante. Creo que en ese sentido la cuarentena temprana fue importante, pero tan extendida creo que perdió el sentido que puede o que tiene para el tratamiento o para cortar la circulación del virus. ¿Cómo ves el anuncio de la vacuna, de que se va a fabricar la vacuna en la Argentina? ¿Esto puede ser una solución rápida y eficaz para la epidemia? Bueno, primero tiene que aprobarse la vacuna, porque todas las vacunas que están en este momento estudiándose están todas, todavía no han tenido la aprobación definitiva, están o en fase 3, esto es decir, que se está probando en seres humanos y bueno, y luego ya sí tendrían la habilitación. De todas formas, creo que por supuesto estamos todos muy esperanzados en que pueda encontrarse la vacuna para el virus, y nos parece bien que se pueda trabajar en el desarrollo local de la fabricación de la vacuna, que por supuesto fue desarrollada en la Universidad de Oxford por un laboratorio privado inglés, AstraZeneca. Pero también queremos conocer, Joaquín, las condiciones en que Argentina va a acceder, porque pasó algo similar con la gripe H1N1. Vos recordarás que en el 2009 también hubo en el mundo conocida como la gripe A, ¿no? circulación de un nuevo virus para la gripe, y en ese caso también, digamos, a fines del 2009 surgió la vacuna, y una serie de laboratorios desarrollaron esta vacuna, y aquí en la Argentina en el 2010 dos laboratorios argentinos que son del mismo grupo empresario que ahora está también asumiendo la fabricación de esta vacuna de Oxford inglesa, propuso
el desarrollo de una planta para producir esa vacuna en la Argentina. El Estado se comprometió a incluirla dentro del calendario oficial y a comprar alrededor de 10 millones de vacunas durante 10 años. El tema es que la Argentina compró las vacunas, pero no se colocaron todas esas vacunas y ha sido realmente una situación de pérdida de dinero de fondos públicos. Nosotros estamos pidiendo una investigación. El otro día el ministro Ginés denunció que encontró 2.600.000, es parte de estas vacunas que se comenzó este acuerdo en el 2010 y nosotros por eso queremos saber cuáles son las condiciones para que Argentina pueda acceder a esta vacuna e incluso también estamos pidiendo los protocolos de estudio de otras vacunas que se están también aplicando esos protocolos para verificar si esas vacunas digamos, generan anticuerpos y a su vez qué efectos generan en la aplicación de a la población. ¿Qué contraindicaciones puede tener? Esos protocolos. ¿Qué contraindicaciones puede tener la vacuna? A esto te referís, ¿no? Claro, las condiciones y aparte, ¿quién se hace cargo, digamos, de si hubiera, porque siempre los remedios a veces tienen algún tipo de consecuencias? ¿Quién se va a hacer cargo? Si los laboratorios, si el Estado argentino, si hay qué tipo de compromisos asumió el Estado argentino o por ahí ninguno, no sabemos y queremos que esto quede claro, porque por un lado las empresas están diciendo que es un acuerdo entre privados y el presidente dice que Argentina es propietaria de la vacuna, entonces queremos saber bien cómo es este acuerdo. Ahora, Graciela, ¿cómo se explica que haya 10 millones de vacunas que no se usaron, vencidas? Esto es lo que yo no entiendo, desde el 2010 hasta acá. Es decir, que pasó todos los gobiernos. Exactamente. Pero hay más de 10 millones de argentinos. ¿Por qué no se usaron esas vacunas? Bueno, ha habido evidentemente una imposibilidad del Estado de llegar a esos argentinos que podrían recibir la vacunación y no la recibieron. La vacuna para la gripe puntualmente, de la que estamos hablando, está indicada para los mayores de 65 años, para las mujeres embarazadas, para los niños pequeños, y para el personal de salud y personas que tengan enfermedades de riesgo compatibles que pueda producirle daño, una consecuencia el tener gripe o neumonía. Yo creo que nos deben explicar por qué no se vacunaron. Puede haber algún subregistro, pero nosotros creemos que no puede ser que el 40% de las vacunas no se sepan dónde están. Evidentemente, aquí ha habido una falta de controles por parte del Estado Nacional que compra las vacunas y una ineficiencia general con las provincias que recibieron las vacunas y no las colocaron. Creo que es un tema para analizar y también estamos pidiendo esa investigación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se puedan deslindar las responsabilidades, porque uno puede hacer un mal cálculo o una estimación un año y puede ser errónea el segundo año, pero aquí fueron muchos años de cálculos erróneos que evidentemente evidenciaron un mal manejo de los recursos públicos. Se hizo una gran inversión para lograr la inmunización de gripe a millones de argentinos que nunca recibieron los beneficios de esa inversión que hicimos todos los argentinos, porque en definitiva es dinero de todos los argentinos. Te agradezco mucho, Graciela, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. Una pausa. Auspician desde el llano.
tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, hoy el presidente Alberto Fernández recordó una conversación que tuvo con Mauricio Macri, con el expresidente Mauricio Macri, al principio de la cuarentena. Y la verdad que le adjudicó a Macri una frase muy grave. Contó que Macri le dijo, bueno, que no había que instalar una cuarentena y que se mueran los que se tengan que morir. La verdad que es difícil imaginarlo a Macri diciendo eso, y la verdad es que después hubo un documento, el primer comunicado oficial, documento oficial que da el expresidente Macri, por lo general ha hecho alguna declaración o se mueve con alguna frase en Twitter, pero este es un documento más o menos largo que hizo el expresidente, diciendo que esta noticia es falsa, que efectivamente la conversación existió el 19 de marzo, y que la noticia es falsa, que él no dijo eso. Y la verdad que la primera reflexión que uno le viene a la cabeza es, un jefe de Estado tiene que contar conversaciones reservadas que tuvo con el anterior jefe de Estado. No es la costumbre ni acá ni en el mundo. Yo me acuerdo que el famoso encuentro de Raúl Alfonsín con Menem, cuando Raúl Alfonsín se estaba yendo, ya Menem era presidente electo, en los jardines de la residencia de Olivo, ninguno de los dos difundió nunca qué conversaron en ese momento. Hace poco, cuando ganó el presidente Piñera en Chile, el día después de la elección, la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet, que ya se iba, lo invitó a desayunar en su casa al presidente que había ganado. Nunca se supo qué hablaron entre ellos. Bueno, está el caso de los uruguayos. Es común que un presidente de Uruguay llame a los expresidentes para hacerle consultas en cuestiones que son de Estado o cuestiones que pueden tener, digamos, una duración más allá del mandato del presidente actual. Esto es muy común en Uruguay, pero nunca se sabe qué dijo uno, qué dijo el otro, qué opinaron, de qué tema, a veces ni se sabe ni de qué tema hablaron. Es decir, son jefes de Estado que hablan con anteriores jefes de Estado y que por lo tanto la reserva debe ser absoluta. Lo que se sabe de aquella conversación es lo que se conoció públicamente de los dos lados. Tanto Macri en una cadena de tuit del 19 de marzo como Alberto Fernández, también en declaraciones que hizo, dijo que la conversación había sido muy normal, que Macri le había ofrecido colaboración, Macri ratificó que le había ofrecido colaboración. La agencia Telan informó de una conversación muy amable y agradable. Es decir, yo no creo que si Macri hubiera dicho eso, se lo hubieran guardado 6 meses o 5, casi 6 meses, para recién decirlo ahora. Pero vuelvo a decir, lo importante no es solo que Macri no lo haya dicho, es decir, que el presidente está diciendo algo que no es cierto, sino también que el presidente está supuestamente difundiendo diálogos también supuestos que tuvo con un ex jefe de Estado. Yo creo que, digamos, acá se tiene que cuidar mucho la palabra del jefe del Estado. Hay cosas que son
muy que no están en la Constitución, que no están en las leyes, pero que son invalorables. Una de ellas es la palabra de un jefe de Estado. Tiene que ser muy confiable para todos, para los amigos y sobre todo para los que no son amigos. Y saber que cuando se sienta a conversar o habla por teléfono con el jefe del Estado, esa conversación se va a mantener en la reserva. Yo, cuando veía hoy esta declaración de Alberto Fernández, que para mí boicotea cualquier posibilidad de diálogo, yo digo, Alberto Fernández a veces no hay que contrastarlo con lo que decía hace 3, 4, 5 años, que tenemos todos los días filmaciones de declaraciones de él, inclusive en este programa. Hay que contrastarlo con lo que decía hace 2 semanas, 3 semanas. Hace 2 o 3 semanas dijo que lo acusaban de dialoguista, pero que él nunca iba a dejar de dialogar. En este clima que está creando el presidente, es imposible dialogar, porque todo diálogo, y mucho más un acuerdo, lo que necesita es un clima previo que sea proclive al diálogo y proclive a la negociación y al acuerdo. Entonces, la pregunta final que uno se hace es ¿qué le pasa al presidente para que en tan poco tiempo haya cambiado tanto? Chao, hasta lunes.